Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Sofía y les escribo para contarles la historia más perturbadora que he vivido. Me sucedió cuando tenía 19 años. En ese momento, mi vida dio un giro inesperado que me llevó por un camino oscuro y aterrador. Todo comenzó cuando quedé embarazada a mis 16 años. Mis padres no fueron capaces de aceptar ni comprender que a veces hay errores que se cometen y bueno, no me arrepiento de ello porque tuve a mi precioso hijo. Pero mi situación fue difícil porque ellos me echaron de la casa. En ese momento yo estaba desesperada y no tenía ningún lugar a donde ir porque toda mi familia, absolutamente toda, me dio la espalda. Entonces acudí a mi novio, que se llamaba Alejandro, el padre de mi hijo. Él me llevó a la casa de su madre, Marta. Ella nos recibió con una aparente bondad y nos permitió vivir allí sin problema. Era un polo opuesto a mi familia, pero pronto descubriría que bajo esa fachada amable se escondía una verdad muy perturbadora. Al principio, la casa parecía un lugar muy acogedor. Recuerdo el día de la mudanza a su casa. Sus padres me ayudaron con las cajas del trasteo y no me permitían hacer nada de fuerza. Todo parecía normal y eran muy cordiales, pero pronto algunos pequeños detalles comenzaron a perturbarme. Mis cosas personales se desaparecían de la nada, cosas como mis peines o mi cepillo de dientes. También escuchaba ruidos inexplicables en la noche que no me dejaban dormir y siempre mantenían conmigo una sensación constante de que algo no estaba bien, como un mal presentimiento. Era muy extraño, porque eso nunca me había pasado. Una noche tuve una pesadilla y eso realmente causaba asombro en mí porque yo casi nunca soñaba nada o no recordaba. Mis sueños eran muy tranquilos y desde que estaba en esa habitación no podía dormir. Yo soñé como si dentro de mi cama se abriera un hueco y al caer por ese hueco me iba sobre un abismo sin fin y caía constantemente cuando de repente, al encontrar el fondo, era un lugar tenebroso, oscuro, y veía dos niños muy pequeños que me jalaban muy fuerte y yo intentaba salir y sencillamente no podía. Mis fuerzas no me daban y era muy raro porque eran apenas unos niños y no explicaba y ni entendía la razón por qué esos niños tenían más fuerza que yo. Afortunadamente desperté, pero mi corazón estaba tremendamente agitado, mi piel estaba súper fría, estaba muy temerosa, llena de miedo. Y lo peor es que estaba sola. Y tal vez no lo he aclarado, pero era muy curioso porque mi suegra no dejó que yo me quedara durmiendo con Alejandro y al contrario, me ubicó una habitación en el segundo piso donde yo permanecía sola, durmiendo, y Alejandro dormía en su habitación en el primer piso. Me parecía muy extraño porque, pues al fin de cuentas yo ya estaba embarazada. No entendía la razón por la cual mi suegra no permitía que compartiéramos en la habitación. Al pasar los días, las cosas se fueron complicando mucho más. Y es que muchas cosas extrañas seguían ocurriendo. Por ejemplo, no sé cómo, pero días siguientes después a ese sueño, mi mascota, la que se había ido conmigo, quien me acompañaba, y lo único que me ataba a los recuerdos de ese afecto que me tenía mi familia, era mi perrita. Y Sacha, por causas desconocidas, apareció muerta debajo de mi cama. No había razón porque era una perrita muy sana, muy joven, y de la nada se quedó dormida para siempre. Fue muy triste y trágico para mí, pero no podía entender cómo estaban ocurriendo estas cosas. De igual, esto me estaba ocurriendo cuando yo había llegado en esa casa porque nunca había vivido una experiencia tan extraña y nunca me habían pasado cosas así, pero jamás pude llegar a pensar que algo
estuviera relacionado con una experiencia paranormal, pues no era común para mí que eso pasara. De igual manera, yo al tratar de relacionar todas estas cosas que eran desconocidas para mí, fui donde Alejandro y comencé a contarle lo que me estaba ocurriendo. Además de que hay algo que yo no he mencionado, y es que la noche en que murió mi perrita, o la noche en que vi a mi perrita por última vez cuando me acosté a dormir, esa noche, curiosamente, yo sentía que se me empezaron a subir las hormigas o los insectos y empezaban a picarme, y había un olor a fétido y era muy perturbador ese ambiente. Entonces yo por eso no me aguanté más y le conté a Alejandro: Alejandro, me está pasando esto, soñé esto, que estaba en un abismo y habían 2 niños que me sostenían. De repente han pasado noches en las que siento esa misma sensación, y hubo un momento en que sentí que los insectos se subieron sobre mí, y mira, mi perra Sacha está muerta. Siento que eso tiene algo que ver, porque no entiendo por qué me está ocurriendo esto precisamente cuando llegué a tu casa. Alejandro, yo sentía que era incrédulo porque me miraba y sencillamente trataba de tranquilizarme, pero no me daba ninguna solución, y yo ya estaba desesperada porque no sabía qué hacer. Yo ya estaba próxima a que mi hijo naciera, y eso era lo único que me daba tranquilidad. Y como estaba ya próximo a que se diera el momento del parto, mi amiga, una gran amiga del colegio, Adriana, fue a visitarme. Adriana era el fruto de una familia que era muy creyente en las cosas de Dios. Asistían a un grupo de oración e invocaban diferentes presencias benignas en cuanto a la espiritualidad, y tenían ese contacto cercano con las cosas religiosas. Adriana, cuando entró, se alegró mucho de verme, pero algo no cuadraba en su rostro. Yo le pregunté que si le pasaba algo y Adriana me respondió: es que siento en esta casa una presencia extraña. Es una energía fuerte que cae sobre mí y me hace sentir poco invitada en este lugar. No es agradable. Siento que no es una presencia que me favorezca. La atmósfera y el ambiente es pesado, ¿no lo sientes? Yo le respondí que no, porque yo no sentía nada, y también callé las pesadillas que estaba sintiendo, pero mi mente me llevaba a no razonar sobre estas cosas, y yo trataba de encontrar una explicación y decía que quizá era producto de mi imaginación, pues no aceptaba esta coincidencia de lo que soñaba y lo que me había pasado con lo que me estaba mencionando Adriana. Adriana finalmente se despidió y me dijo que me cuidara mucho, que velara mucho por la vida de mi hijo, y que me quería demasiado, que siempre sería su amiga, y que sabía que en cualquier momento que yo la necesitara podría contar con ella, que ella estaría conmigo para cuando yo lo creyera conveniente. Adriana se fue. Y cuando todo parecía que iba mejorando, porque las noticias buenas empezaron a llegar, pues Alejandro encontró un trabajo que nos favorecía y que definitivamente nos podríamos ir de ese lugar. Ya era justo que nos fuéramos a vivir como una familia, pues nuestro niño ya estaba a punto de conocer este mundo, al niño que le pondríamos Lucas. Entonces nos mudamos a otra casa, pues aunque Alejandro tuviera un buen sueldo, sus padres aún perduraron en ayudarnos, y como ellos tenían otra vivienda, nos las otorgaron para que nosotros estuviéramos viviendo en esa casa como una familia, solos e independientes. Mi hijo nació, y a medida que iba creciendo, empezaba a presentar con comportamientos extraños. Era muy curioso porque no podía encontrar una explicación a lo que estaba pasando. Mientras Alejandro trabajaba, Lucas empezó a crecer y empezó a comunicarse conmigo, pues empezó a hablar. Pero de repente había noches en las que Alejandro no llegaba y Lucas se levantaba llorando insaciablemente porque no encontraba descanso, y miraba con una cara de terror, y era muy extraño porque ver a un bebé en esa situación, espantado por cosas que yo ni sabía y no sabía cómo actuar ni qué hacer. Cuando llegaba Alejandro al día siguiente, yo le contaba lo que pasaba con Lucas, pero pues no podíamos encontrar una explicación. Considerábamos que era una situación de un bebé.
que quizá por eso era que lloraba, porque quizá no podía conciliar el sueño, quizá porque se quemaba o quizá porque sencillamente, no sé, hacía calor, muchas cosas. No entendíamos el por qué él lloraba. Y de igual Alejandro no alcanzaba a dimensionar el problema porque, pues, siempre era yo la que lo presenciaba. Un día Alejandro, ya estando más consciente de las cosas, despertó llorando y corrió a buscarme. Mamá, mamá, gritaba. Cuando yo le abrí, mi hijito Lucas se acercó y me dijo: mami, hay un niño en mi cuarto que me dice que lo ayude, que por favor lo ayude, y me llamó Alejandro, me dijo que yo era Alejandro. Yo no entendía el por qué, y fui hasta el cuarto, pero ahí no había nada, todo estaba cerrado, y yo trataba de controlarlo, pero Lucas describía con detalle cada cosa que estaba viviendo, y yo trataba de comprender qué era lo que pasaba, pero no entendía una explicación. Ni tampoco el por qué ese niño que él decía que había visto lo había llamado Alejandro. Claro que cabe destacar que mi hijo Lucas salió una viva estampa de su padre Alejandro, con rasgos y facciones, y de hecho un día Alejandro me mostró una foto de él de pequeño y era muy igual a Lucas. Pero eso a nosotros nos llenaba de orgullo porque era muy bonito que su hijo se pareciera a su padre. Las noches transcurrían y cada vez se hacían más intensas, pues mi hijo Lucas despertaba llorando, y a veces yo optaba porque él durmiera conmigo. Sin embargo, aún así él despertaba llorando porque tenía pesadillas muy fuertes, y en esas pesadillas muchas veces él veía a ese niño que le clamaba ayuda y lo llamaba Alejandro. No entendía la razón de por qué le decía eso, y aunque yo le mencionara a Alejandro simplemente minimizaba las cosas diciendo que eran pesadillas de un niño, que no la dejara ver televisión ni programas oscuros donde de pronto le asustaran, que pudiera generar esos efectos para que él, conciliando el sueño, pudiera sentir eso que sentía. Las emociones de Lucas eran muy intensas, y un día, sin que nadie lo estuviera esperando, una visita inesperada llegó a nuestra casa. Era un domingo, recuerdo. Eran los padres de Alejandro y sí, claramente iba nuestra suegra Marta. Y digo que era extraño porque desde que habíamos salido de su casa, ellos se habían abstenido de irnos a visitar. No porque no quisieran a nuestro hijo, sino porque habían decidido tomar una distancia, porque según ellos, yo ya no había querido seguir viviendo allá y que nosotros habíamos decidido salir por voluntad propia, porque quizá no nos sentíamos cómodos en la casa de allá. Pero yo no les podía contar qué era lo que nos estaba pasando. De repente, estando en la cocina, mientras Alejandro, Lucas y su papá estaban en la sala, llegó Marta, me miró fijamente y me preguntó: ¿cómo ha estado Lucas? Fue muy extraña la pregunta que llegara de la nada, y aunque ella preguntaba con un tono de preocupación, sus ojos irradiaban algo extraño. Era una mirada fuerte, era una mirada penetrante, fría. Y yo no dejé de sentir temor porque mi piel inmediatamente se erizó y sentí que un frío corría por mi sangre. Esa noche, cuando ellos se fueron, Alejandro se fue a trabajar también. Y a medianoche, tipo 1 o 2 de la mañana, Lucas empezó a gritar muy fuerte, llorando. El niño había llegado ahí y le había entregado una carta. Alejandro era muy pequeño, él todavía no sabía escribir. Y efectivamente, cuando fui ahí a la cama, me encontré con esa escena tan macabra y tan aterradora. Era una hoja con papel y un carboncillo muy antiguo. Se veía que era una letra arrugada porque uno alcanzaba a diferenciar que era un niño. Escribía: ayúdame, tú eres el único que puedes ayudarme. Así le decía a Lucas. Y esa nota, yo trataba de encontrar alguna explicación porque ningún niño entraba a esa casa, a excepto de Lucas, y Lucas no sabía escribir aún. Estaba muy pequeño, pero él describía con detalles a ese niño que él veía. De repente, todo se hizo más difícil, porque
Luego encontré en el fondo un cajón que tenía un muñeco macabro. Y ese muñeco en su interior tenía el nombre de 2 niños, Fabián y Fabiana. Cuando de repente yo volteé y ahí estaba una niña parada sobre la puerta. Lucas no dejaba de gritar y la niña salió corriendo. Fue para mí muy impactante que de inmediato llamé a Alejandro. Alejandro, vente que te necesito. Necesito que estés aquí. Alejandro corrió y yo hablé con él de inmediato. Le dije a Alejandro, no podemos seguir con esto. Algo está pasando y está afectando a nuestro hijo, a Lucas. Yo acabo de ver eso y quizá puedas minimizar lo que siente el niño, lo que percibe, pero a mí no, porque yo no soy loca. Yo acabo de ver una niña y encontré esto en el cuarto. Aquí pasa algo, yo voy a llamar a Adriana. Alejandro convino de que llamáramos a Adriana. Adriana llegó de inmediato, pues ella estaba atenta a cualquier situación que yo presentara, y cuando llegó a nuestra casa, inmediatamente se paralizó, se quedó quieta, se persignó, ingresó, nos abrazó muy fuerte y nos pidió que la lleváramos al cuarto de Lucas. Ahí se arrodilló y empezó a orar. Ella veía cosas que nosotros no podíamos ver. Estuvo muy tranquila y se sintió cargada. Parecía como si ella estuviera luchando internamente. Cuando salió de su trance, nos miró y nos dijo que ahí en ese lugar había una presencia muy extraña, que había durado y que había orado un tiempo prolongado para sentirla, y que alcanzaba a percibir que era la energía como de 2 seres indefensos, de 2 niños. 2 niños que reclamaban ayuda y que necesitábamos hacer algo porque la vida de Lucas corría peligro. De inmediato yo me alarmé y Alejandro en ese momento nos hizo una confesión que nos dejó con los pelos de punta. Nos mencionó que Fabián y Fabiana eran los nombres que tenían los niños o gemelos, que eran sus hermanos y que su madre había perdido antes de que él naciera. Muchas cosas rodearon mi cabeza. De inmediato entendía el por qué esos niños llamaban a Lucas Alejandro, pues se les parecía a su hermano, y yo no podía entender si eran ellos. Pero yo sí empecé a considerar que esa caja la habían puesto ahí, precisamente en ese lugar, en la habitación de Lucas, y mis posibilidades se cerraron a decir de que la única persona que había entrado era Marta, la madre de Alejandro. Adriana coincidió conmigo y mencionó que efectivamente que esa caja no había llegado ahí porque sí, que ese muñeco lo había traído alguien que había entrado ahí. Alejandro se rechazó constantemente porque consideraba que su madre, ¿cómo podría hacer eso? Hubo una discusión muy acalorada entre nosotros, pero finalmente coincidimos en seguir los consejos de Adriana y llamamos a un sacerdote, el padre Jorge, que era especialista en exorcismos. Jorge sacó su cita y el sacerdote llegó a nuestra casa. Empezó a orar muy fuerte. Y a medida de que él oraba, yo le iba contando toda nuestra experiencia en su oración. Él alcanzó a percibir cosas y pronunciaba frases en latín. Oraba y abrazaba a Lucas. También nos sujetó de las manos y nos dijo que nos concentráramos a orar. Después sacó agua, sal. Bendijo el agua y exorcizó el agua. Bendijo la sal y exorcizó la sal. Y nos dijo que tuviéramos fe, que Dios tenía el poder de hacer todas las cosas. Efectivamente, cuando entró al cuarto y encontró ese muñeco, se dio cuenta que había algo más allá de una experiencia sencilla, y que era muy paranormal y macabro, que su fuerza era muy fuerte y que era un espíritu maligno. Empezó a orar y logró conocer a través de una visión lo que le había pasado, pues decía que habían 2 almas inocentes que efectivamente querían entrar al cielo, que estaban siendo atadas por una fuerza oscura que no las dejaba subir, y que esa fuerza era maligna, algo así como brujería o hechicería, y esa fuerza los tenía atados a este punto de la tierra, y que aparte de eso quería volverlos en espíritus o demonios para que tomaran posesión del alma inocente de mi hijo Lucas. De inmediato el padre exorcizó todo el lugar, expulsando todas las fuerzas malignas, y ordenó en el nombre de Cristo que dieran libertad y paz a las almas. De inmediato nosotros sentimos que algo salió dentro de esa habitación. Sentimos una atmósfera diferente y quizá aunque nosotros nos hubiéramos acostumbrado a esa sensación extraña, en este momento hasta Lucas sentía paz y tranquilidad a pesar de que era un bebé aún.
Alejandro, al empezar a sentir eso tan agradable después de la oración, no dudó en entender de que efectivamente su madre tenía algo que ver. Yo en lo particular pensaba que su madre había sido esa fuerza maligna, que quizá Marta practicaba brujería y había hecho un conjuro dentro de ese hogar. Entonces decidimos ir a confrontarla con muchas medallas milagrosas de San Benito y crucifijos que nos había entregado el Padre. Además, el Padre nos mencionó que estaría orando por nosotros. Cuando enfrentamos a su madre, Marta se soltó en llanto y reveló que efectivamente ella había sido la que había llevado la caca y que ella no había renunciado al poder encontrarse con Fabián y Fabiana porque los dolía y les extrañaba mucho. Eran sus hijos amados y los había perdido en unas consecuencias y unas causas tan irreversibles que sentía mucha culpa, pero que ella no había hecho nada en contra ni de maldad. Sencillamente, en busca de una conexión con sus hijos, terminó acudiendo a una hechicera que se presentaba como una persona buena, pero terminó siendo malvada. Y Marta nos contó que mientras ella estuvo asistiendo a esos cultos, esta hechicera le llevó a comunicarse supuestamente con el alma de sus hijos. Ella le pidió algunas prendas de ropa que Marta aún conservaba de los gemelos Fabián y Fabiana, e hicieron una especie de rituales donde Marta sentía que estaba hablando con sus hijos. Y en esa alegría porque hablaba con sus hijos, ella decidió contarle que Alejandro, su hijo vivo, iba a ser padre. Entonces, la hechicera le prometió protección y que utilizaría el alma de sus hijos para que cuidaran de su sobrino, para que cuidaran de nuestro pequeño Lucas. Marta aceptó y efectivamente hicieron unos conjuros. Esta bruja malvada fue la que le entregó el cajón con los hechizos para que Marta lo llevara primeramente hacia nuestra casa y lo colocara en la habitación de Lucas. Afortunadamente nos dimos cuenta y gracias al poder de Dios logramos librarnos de esta pesadilla. Muchas gracias por escuchar mi historia.